Hola, soy Viviana Silva Flores, artista visual e investigadora en arte contemporáneo. Soy una artista chilena. Bueno, vengo trabajando en torno a la desaparición forzosa hace ya varios años, más de 10 años en realidad. Ha sido uno de mis principales temas de interés, de inquietud, tanto para trabajar en las obras que realizo, es decir, desde mi práctica artística, como también al trabajar desde la investigación. En ese sentido, he realizado de hecho mi tesis doctoral sobre la desaparición forzosa, especialmente en el contexto chileno y español, que son los lugares donde principalmente he vivido. Y bueno, también he trabajado, por supuesto, en torno a la desaparición forzosa en el Sáhara Occidental, que de hecho fue uno de los primeros lugares donde comencé a abordar de manera más directa respecto a esta situación. Me movilizó trabajar sobre la desaparición forzosa, principalmente un interés por intentar comprender cómo los seres humanos hemos podido llegar a cometer crímenes tan bárbaros, digamos, como el de la desaparición. Al ser este además un problema abierto y resuelto que nunca puede concluir hasta que no aparezca al menos un resto, me parece que es una de las heridas más grandes y de las preguntas abiertas más latentes que en cualquier sociedad puedan existir. Como decía, soy chilena y en nuestro país lamentablemente abundan las desapariciones forzosas, no solo desde la última dictadura cívico-militar, pero principalmente desde ese acontecimiento histórico, ¿no? Y es también una herida que nos pesa, es un problema que está ahí de manera latente y que como sociedad hasta ahora considero no se ha logrado asumir completamente. Esto porque, bueno, no ha habido una justicia real ni asumirlo por parte de todo el aparato público y político en general. Entonces, como problema sumamente relevante, me parecía fundamental, digamos, abordarlo desde las artes, que es una herramienta también para trabajarlo de una manera sensible y delicada, para trabajar con ello en torno a las poéticas y así ni intentar ni banalizar ni caer en el espectáculo, ¿no?, a la hora de abordar una temática, como digo, tan sensible. Como señalaba, principalmente mis investigaciones han tenido que ver con los casos de desaparición forzosa tanto en Chile como en España, que han sido los lugares donde he residido, donde he vivido. Y bueno, también realicé en el Sáhara Occidental cuando fuimos por Artifariti a los campamentos de refugiados. Y en ese momento que estuve allí en los campamentos, lo que yo quería era, por una parte, visibilizar esta situación, ¿no?, de los más de 550 detenidos y detenidas desaparecidas del Sáhara, y además de visibilizarlo, lo que quería también era conocer, digamos, la historia de todo este largo conflicto y la historia de aquellos sobrevivientes, de las familias y de quienes continúan, ¿no?, luchando en los campamentos de refugiados y en los territorios liberados. Entonces, la propuesta que realicé en esa ocasión en Artifariti fue una obra colaborativa. Entonces convoqué a quienes estuviesen interesados, entre ellos principalmente familiares de detenidos desaparecidos que estaban ahí en los campamentos, a que abordásemos juntos los nombres de todos y todas aquellas que han desaparecido a manos del gobierno marroquí. Para eso también trabajé junto a Frapredesa, quienes me facilitaron, digamos, las listas con los nombres y todo el contexto político-social, quienes me compartieron, digamos, sus archivos y bueno, me explicaron todo el proceso, así que de quienes estoy sumamente agradecida. Y finalmente, bueno, en los campamentos estuvimos durante la residencia bordando estos nombres sobre la misma tela de los turbantes que se utilizan allí. Entonces también trabajando de alguna manera con los mismos materiales propios del contexto
del lugar. La obra la titulé Repasos, justamente por esta idea de repasar, de volver a pasar, de insistir, de reiterar, digamos, en este ejercicio de memoria sobre esta escritura de los nombres de las y los detenidos desaparecidos y así no olvidarles. Entonces la obra fue realizada en colectivo, siempre en colectivo, y la idea era que justamente en el momento de bordar estos 552 nombres, que en ese entonces era la cifra, digamos, de detenidos desaparecidos, fuésemos conversando y reconstruyendo las historias de aquellos que podíamos conocer, digamos, directamente de manos de sus familiares y amigos, y reconstruyendo también la historia como pueblo, ¿no? Como esa memoria colectiva de lo que ha sido la historia del pueblo saharaui. Bueno, estar en los campamentos de refugiados realizando la obra Repaso fue una experiencia sumamente intensa, muy emocionante, que de hecho cambió muchas de mis maneras de entender, digamos, cómo relacionarnos en esta vida, ¿no? Entonces cambió, digamos, mi manera de relacionarme en torno a cuestiones ambientales, en cuanto a cuestiones, por supuesto, de humanos, ¿no? Y bueno, me hizo comprender también que lo más importante está en las cosas simples. Entonces, de hecho, la obra en sí misma es bastante sencilla. En ese sentido podríamos decir que es simple, pero a su vez es sumamente compleja en el sentido de todo lo que implicó su proceso de investigación previa, de contacto con las personas que quisieron ser parte de la misma, de poder trabajar la comunicación, ya que no todas quienes fueron parte de la obra, digamos, hablaban castellano, yo no hablo hasaní, entonces, bueno, también de superar una serie de obstáculos de idioma y, bueno, culturales también, y sin embargo que demostraron que cuando uno quiere, todas nos podemos comunicar, conectar, trabajar juntos y también generar afectos. Entonces, en ese sentido también fue una tremenda experiencia realizar la obra y conocer de la mano tanto de afrapredesa como de habitantes de los campamentos las historias que habían detrás de aquellos nombres que fuimos bordando con tanto cariño, con tanta dedicación y durante tantas horas, digamos, en las que estuvimos realizando la obra. Bueno, toda la experiencia de repaso la registramos igual en fotografía, y ya digo que fue una de las primeras obras que realicé directamente en torno a la desaparición forzosa y caló tan profundamente en mí que dije, bueno, ahora tengo que trabajar sobre esto en mi país. De alguna manera tengo que hacerme cargo también de aquello que nos pesa. Entonces, luego de Repaso, que fue el 2011, empecé a trabajar en un proyecto sobre Chile y en ese caso hice la obra Hilos de ausencia, genealogías y discontinuidades, donde trabajé también con familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, con compañeros y compañeras que estuvieron en prisión y también mediante una convocatoria pública a todas y todos aquellos que quisieron ser parte de la misma y colaborar también a través de un bordado con el nombre de uno de los 119 detenidos desaparecidos del caso de la Operación Colombo. A la par, yo me encontraba residiendo en España, en Madrid específicamente, y bueno, por una inquietud de también conocer, digamos, la historia y el contexto del lugar en el que me encontraba, comencé a investigar sobre la historia española, digamos, y entonces también a la par de que empecé a desarrollar este trabajo sobre detenidos y detenidas desaparecidas de Chile, comencé a trabajar en España el mismo tema. Y de ahí surgió la obra Campos de Banado, que funciona como un work in progress, el cual entonces está constantemente en ejecución, ¿no? Y que es una obra en la cual, mediante un trabajo de campo con características bastante etnográficas, yo me voy desplazando
por distintos pueblos y ciudades españolas en búsqueda de los campos de concentración que existieron en el franquismo y que son lugares desaparecidos en sí y que, bueno, eran el lugar desde donde desaparecían, ¿no? Todos y todas aquellas que no estaban en línea con el nuevo régimen. Entonces, digamos que ha sido una suerte de seguidilla de obras vinculadas al tema y que, bueno, me ha llevado a reflexionar muchísimo sobre el mismo y sobre cómo los y las detenidas desaparecidas, como latencias o como una suerte de fantasmas, digamos, también habitan y viven en mí. Para mí lo más importante de haber trabajado en estas obras ha sido en realidad la oportunidad de conocer a personas que han vivido en su cuerpo, en carne propia, lo que han sido estos acontecimientos tan terribles y cómo me han podido transmitir todas sus memorias, todas sus historias, sus recuerdos, pero también todas las historias de lucha que hay detrás de cada una de ellas y ellos y que en el fondo me han enseñado respecto a la resistencia. En ese sentido ha sido sumamente valioso vincularme y generar estos afectos y redes, digamos, de contención, de apoyo y de movilización y acción. Si bien las obras que realizo desde el arte trabajan mucho como desde la poética y en esta búsqueda desde la sensibilidad, desde la metáfora, ¿no? Para acercar estos temas como ya decía, tan sensible, también es una invitación a la acción, a estar activos, a estar conscientes, a estar atentos y digamos también ha influido en que yo me mantenga, digamos, y esté siempre constantemente activa. Además, he aprendido muchísimo respecto a los afectos. Me parece que en ese sentido el arte es una herramienta sumamente poderosa para generar comunidades de afecto, de cariño, de apoyo y que une generaciones y personas de diversos contextos y lugares y eso en realidad para mí creo que ha sido como realmente lo más gratificante. A mí me parece que el arte en sí mismo es sumamente importante para tratar estas problemáticas, ya que es una herramienta de visibilización de las mismas que nos permite generar interrogantes, que nos permite cuestionar, que nos permite tener visiones críticas, que permite ampliar las miradas, generar discusión, generar debate, que hayan encuentros y desencuentros y en ese sentido, digamos que me parece una herramienta sumamente potente, digamos, para poder abordar y trabajar desde la sensibilidad, desde la poética, desde lo simbólico, todos estos temas que luego de la obra o en el proceso mismo de la obra muchas veces se lleva, digamos, a lo concreto, a lo real, ¿no? Como que hay un traspaso entre la obra como representación, ficción, como creación y aquella discusión que abre aquellas preguntas que genera que operan en un otro aspecto de nuestro mundo. Ahora bien, al mismo tiempo que me parece que es esta potentísima arma, como una suerte de arma de resistencia también, de resistencia al olvido, me parece que tampoco puede hacer mucho. Sé que a veces suena contradictorio, pero es en el sentido de que por supuesto que el arte no va a resolver ninguno de estos conflictos políticos sociales, ni tiene por qué hacerlo. O sea, tampoco creo que el arte tuviese que ser quien lo resuelve. Para eso existe justamente la política y otras instancias, ¿no? Pero sí, el valor que tiene es que justamente, además de abrir las interrogantes, como decía, la discusión, la mirada crítica, es una forma también de resistir en colectivo, de conectar sensibilidades, de conectar afecto, de conectar personas de distintas partes del mundo y de generar el no olvido. O sea,
Yo que trabajo principalmente desde los modos de hacer, de generar, de buscar estrategias de hacer memoria, para mí el valor máximo que tiene en ese sentido es que justamente el arte me permite esos modos de hacer memoria, pensando siempre desde la construcción de lo social. El arte, por supuesto, no va a reemplazar nunca a la justicia, pero en términos de lo sensible, sí que me parece que puede ser un aporte, puede ser un poco de cariño también para todas y todos aquellos que siguen buscando a sus familias, que puede ser un poco de esperanza y que puede ser también, como decía, es un poco de resistencia, porque cuando te han quitado todo, creo que lo único que queda es resistir desde las memorias, ¿no? Y en eso el arte es para mí el valor principal que pueda aportar.